Actualidad política. Actualidad política. En el Contraste Noticias. Cordial saludo, gracias por estar con nosotros. Nos hemos trasladado hasta el municipio de Ipiales para dialogar, empezar obviamente con el segundo municipio más importante de nuestro departamento para conocer cuáles son los aspirantes con mayor probabilidad de llegar a la alcaldía municipal. Y en Ipiales, quien ha liderado todo el proceso ha sido el ex secretario de gobierno del departamento, Amílcar Pantoja, y por eso lo hemos invitado y le agradecemos hoy a el candidato que nos recibe muy bien en un escenario espectacular, que es un santuario reconocido por el mundo como uno de los más bellos precisamente de todo nuestro planeta. Doctor Pantoja, bienvenido y gracias por estar con nosotros. David, muchísimas gracias, bienvenidos a Ipiales. Queremos reivindicar el papel de Ipiales para el departamento de Nariño y por supuesto para el país. Muy bien. Secretario de Gobierno, que lo hizo muy bien, empezó como subsecretario de Paz, después de Gobierno, e ir a la ciudad de Ipiales. Uno se pregunta, ¿tenía la posibilidad? Es más, fuiste precandidato a la gobernación de Nariño. ¿Qué pasó? ¿Por qué Ipiales y por qué aspirar a la alcaldía del municipio? Bueno, nosotros asumimos varias responsabilidades a nivel departamental. Lo único que pedíamos era una oportunidad para demostrar que se puede servir desde lo público y hacer las cosas muy bien. Tuvimos la oportunidad de estar frente al tema de paz y derechos humanos en el momento más difícil de la coyuntura del país y del departamento de Nariño, sin ninguna duda, cuando se presenta el levantamiento social. Allí tal vez fue uno de los escenarios más complejos, donde todo el país tenía la mirada en Nariño, y lo que sucedió en Nariño, el respeto a los derechos humanos, el trabajo de concertación y diálogo con las comunidades campesinas, indígenas, ciudadanos, juventudes, lo hicimos nosotros. Allí estuvimos al pie del cañón, como se dice en el ardor popular, y pudimos nosotros pues siempre con una salida concertada, negociada, y no fue necesario la asistencia militar. Ahora, Ipiales es su municipio. ¿Por qué el interés de apoyar a su municipio y no de ir de una vez al departamento de Nariño? Bueno, recibimos nosotros la propuesta de ser candidato a la gobernación, alcanzamos a estar casi 2 meses como precandidato, pero tomamos una determinación, y esta determinación tiene una palabrita, se llama amor. Por puro amor a Ipiales, por puro amor a esta tierra, donde creo hace falta mucho, mucho más, es urgente darle una respuesta. Por esa razón decidimos optar todo, apostarla toda para que Ipiales sea de todos. Uno de los temas que hoy se da en el país dentro de todas las campañas políticas es el tema del financiamiento a nivel nacional, departamental, local. Primero, ¿cómo se está financiando su campaña? Y segundo, ¿cómo blindarla para que todo este escándalo a nivel nacional no caiga también en las campañas locales? Bueno, nosotros hemos hecho política siempre desde la conciencia, desde el pensamiento, y hemos hablado que cuando un candidato llega a regalar cosas, a ofrecer dádivas, no tiene ideas, no tiene un proyecto. Y esa ha sido la forma un poco tradicionalista de cómo se ha hecho la política en Ipiales, que no es verdadera política, es politiquería. Y decidimos hacer verdadera política. Iniciamos hace 9 años y el objetivo era, oiga ciudadanos, se puede hacer política con ideas, hablando, dialogando, construyendo, y esa fue la forma. ¿Cómo nos financiamos nosotros? Nos financiamos gracias al apoyo de la gente. Esto lo arrancamos tomando una determinación, un sí rotundo para que Ipiales sea de todos, y empezó a llegar la gente. Yo quiero sumarme, quiero avanzar. Quiero contar una anécdota. Cuando abrimos nuestra sede en Ipiales, nuestra sede principal, una señora iba pasando, me mira que estábamos organizando el tema de la sede y me dice, vea Amílcar, aquí va a ser su sede. Sí señora, aquí va a ser nuestra sede. Fue la señora, una señora muy sencilla, fue y llegó con una bolsita de 10.000 pesos de pan. Mire que tal vez sería para el almuerzo, para su comida, y llegó a dejarnos el pancito. Pues así se financia nuestra campaña y hemos logrado pues estar allí. Como nosotros no necesitamos comprar votos, comprar candidatos, comprar líderes, porque para nosotros el ser humano vale mucho más, es digno, es inteligente, es integral, y por respeto a la persona, nosotros hicimos la campaña de otra manera y de esa manera vamos a ganar. Eso quiere decir entonces que no va a haber los compromisos con los empresarios para después quedar allí engrampados y tener que, no sé, brindar contratos o otras cosas que se dan normalmente en nuestro país. Bueno, a estas alturas, faltando poco para el día de elecciones en Ipiales, puedo decirle con total tranquilidad a la ciudadanía
porque no está el municipio repartido, no está el municipio fraccionado. Y esa tranquilidad de no tener jefes, de no tener gamonales detrás de nosotros, sino de tener al pueblo respaldando una causa popular, por eso este movimiento fuerte se ha denominado la Alianza del Pueblo. Y responsabilizamos al pueblo. Venga pueblo, esto lo hacemos con ustedes y por ustedes, porque Ipiales tiene que recuperarse de una línea tradicionalista después de 26 años de gobierno de los mismos. Queremos darle a Ipiales un corte. Voy a ser electo el alcalde número 12 de elección popular y espero hacerlo con total dignidad, con total respeto y darle a Ipiales una respuesta distinta. Ahora, ¿hay conciencia de cómo está el municipio, del reto que va a tener? Porque obviamente cuando uno llega, muchas veces se sorprende con lo que hay, pero también hace, digamos, la tarea de confirmar cómo está Ipiales. Bueno, el ciudadano ha hecho un diagnóstico de cómo está Ipiales. El diagnóstico lo tiene la ciudadanía, cada persona de Ipiales, en el sector rural, los sectores campesinos, las comunidades indígenas, los jóvenes, inclusive los más pequeños están entendiendo cómo está el municipio. Y hemos hecho el recorrido en el municipio y ellos nos cuentan cuál es su diagnóstico y con base en eso nosotros entramos. Miren, nuestra propuesta por esa razón tiene 5 puntos y en los 5 puntos hay compromisos claros que alcanza con lo que tiene el municipio, algunos de ellos, otros con la gestión con el gobierno departamental que vendrá y con el gobierno nacional, y otros inclusive tienen un reto de buscar financiación por fuera del país. Mire, tenemos un gran potencial. Mire, este es un gran potencial que todavía le falta mucho por explorar, mucho por dar, y bueno, este es el reto que tenemos, construir un nuevo proyecto de ciudad de aquí en adelante, y nos corresponde a nosotros, a esta generación, darle la oportunidad. Y es que el tema es propuestas y el tema es ideas. Y una de las principales propuestas, me imagino yo, que tendrá que ver con el tema de seguridad. Ipiales no está muy bien en el tema de seguridad. ¿Qué dice el plan de gobierno suyo? Bueno, nosotros cuando hicimos el programa de gobierno, lo hicimos de manera participativa. Como es la campaña, es una muestra de cómo será el gobierno. Nosotros, mire, estamos dialogando con la gente, hablamos de frente, hacemos las cosas de derechas como Dios manda. Y algo muy importante, escuchamos a la ciudadanía. Salimos a caminar por los diferentes sectores y lugares de Ipiales y nos encontramos con muchas situaciones que la gente me llevaba de gancho, del brazo, y me decía, mira Amílcar, a mirar ese tema de acueducto, ese tema de alcantarillado, mire esta vía, pero lo que la gente quiso priorizar fue el tema de seguridad. En Ipiales tenemos graves problemas de seguridad. Hicimos un corte al 7 de agosto. Hasta el 7 de agosto Ipiales tenía 890 asaltos versus 230 de Tumaco. Hasta esa fecha se dieron 24 muertes violentas en Ipiales. De lejos mucho más que Samaniego, mucho más que Policarpa y mucho más que Barbacoas. Frente a esas cifras, y la peor de todas, que en el departamento de Nariño, Ipiales es el número 1 en violencia contra la mujer. Esos temas de seguridad son reales y pragmáticos. ¿Qué hicimos? Fuimos al comando. El comando de policía de Ipiales, 32 cámaras de vigilancia para cuidar a 150.000 habitantes. De las 32 cámaras, hasta ese entonces funcionaban 8, ahorita no funciona ninguna. Frente a ese panorama, nuestra prioridad, seguridad ciudadana. Con seguridad ciudadana hacemos que esas malas campañas que no se han hecho en el Ecuador, en Quito, medios del Ecuador, donde han dicho no vaya a Ipiales de compras, porque a lo mejor de allá lo atracan o no vuelve, lo matan. Porque uno diría, bueno, es una campaña negra que le sean Ipiales, pero hay mucha razón de eso, porque hablan ellos con cifras, con lo real que sucede en Ipiales. Entonces, ¿cómo reactivamos la economía? ¿Cómo reactivamos el turismo? ¿Cómo le damos a Ipiales otra cara? ¿Cómo la recuperamos? Con seguridad. Por eso vamos a hacer organización comunitaria, vamos a implementar el programa Focus, que corresponde a una estrategia comprobada que ha funcionado muy bien en Los Verdes de Medellín, que es una empresa privada de comidas rápidas, en Popayán, en Barranquilla, en Bogotá, que consiste básicamente en interconectar más de 2.500 cámaras y ponerles inteligencia artificial. Creamos un grupo de reacción inmediata y de esa manera lo que vamos a hacer es darle seguridad. De nada sirve una cámara si solo graba. Tiene que ser una cámara de vigilancia con gente del otro lado y apoyadas con la inteligencia artificial para darle seguridad a Ipiales. Vamos a implementar patrullajes mixtos. La policía saldrá a patrullar con el ejército. Vamos a hacer escuelas de derechos humanos. Toda esa línea que la conocemos muy bien, que fue nuestro gran fuerte, nuestra gran fortaleza cuando estuvimos a nivel departamental al frente de los derechos humanos, pues será lo que vamos a implementar como seguridad.
Una de las razones de estos incrementos de inseguridad es la falta de oportunidad y la dificultad económica que vive todo el departamento, pero Ipiales sobre todo. ¿Cómo reactivar la economía y mantenerla reactivada, que se consolide? Ipiales no tienen industria. Tenemos unas empresas que han hecho, bueno, su incursión, su fortalecimiento, algunas de ellas, otras han desaparecido, otras tienden a irse. Ipiales en su escala económica tiene como primer línea la agricultura, con pésimas vías, con pésimas condiciones viales. El corregimiento de La Victoria es el principal productor de leche de Ipiales. Tenemos nosotros luego el comercio, luego el transporte y luego el tema de servicios. Esa es como la pirámide de cómo se organiza el tema acá en la economía de Ipiales. ¿Qué ha pasado? El 80% de nuestra gente vive en la informalidad. El No, 80. el 80% vive en la informalidad. Solamente el 20% de la población económicamente activa accede a un trabajo, a un empleo que le dé cierta estabilidad laboral, que le ofrezca el tema de tener un seguro, de tener una afiliación a seguridad social integral, el tema de tener una posibilidad de pensión. Básicamente están en el magisterio, están relacionados con temas algunos que tienen que ver con algunas empresas que han logrado fortalecerse, pero la gran mayoría está en la situación de informalidad. Entonces, aquí el principal generador de empleo no es el municipio. El principal generador de empleo y de la economía de Ipiales en el sector comercial es ser informal. Es el 80% de una informalidad que es campeante en Ipiales, con pésimas condiciones, con una galería que cumple 13 años sin entregarse, con las vías que no se han culminado, que se han cobrado pero no se han terminado de hacer y muchos problemas más que hacen que el reto pues sea aún más grande. Por esa razón nosotros implementamos varias estrategias. Una de ellas es el programa de Capital Semilla que se llama 1000 Mujeres Emprendedoras. Basados en el diagnóstico de seguridad, la mujer es a quien más vulneran y maltratan en Ipiales. Vamos a generarle recursos desde 700.000 pesos hasta 7 millones. Esto se lo inventaron en la India, un premio Nobel de Economía. Esto lo implementaron ciudades exitosamente y países de manera exitosos como Chile, ciudades como Medellín, donde yo pude acompañar ese proceso cuando estuve en la alcaldía de Medellín y lo traemos a Ipiales. Es darle a la mujer, a las organizaciones, un impulso para que puedan generar mejores condiciones económicas. Vamos a hacer una agenda binacional, por ejemplo, en ese momento, para noviembre, ya se presenta un puente festivo, un feriado en el Ecuador muy grande. ¿Qué queremos? Que en Ipiales nos preparemos para cada feriado, tener una oferta cultural, académica, gastronómica, una oferta integral que permita reactivar. Pero todo va encadenado con el primer punto, que es el tema de seguridad. Seguro que sí. Otro de los temas que nos han escrito mucho y nos insisten es el acueducto. Una promesa, es más, viendo a su contrincante yo veía el plan de gobierno de hace 13 años y hablaba del tema y han pasado más de 13 años y nada, no hay acueducto, la calidad del agua es pésima. ¿Qué decirle a la gente que ha recibido sin número de promesas pero hoy sigue o sin agua o con el agua negra? Tenemos un acueducto que se construyó hace muchos años atrás y que se preveía que hace más de 30 años ya terminaba su vida útil, cuando se pensó el acueducto que lo administra en Pobando. Hace 13 años la planta de tratamiento de agua costaba alrededor de 4.000 millones de pesos. En este momento el costo está en 37.000 millones. El problema es que no hay agua en el río Blanco, no hay agua en el río Chiquito y el problema es que en el río Blanco lo contamina el alcantarillado de la gente de Cumbal, luego mataderos clandestinos, bueno, muchos temas que dañan el tema del agua y esa situación es la que vive Ipiales todos los días. Esto no ha parado. Recuerden ustedes que hace varios años tuvimos un problema de salud pública muy grande porque el agua estaba pésimamente tratada, contaminada, más de 2.000 casos en el hospital civil reportados por un tema de una infección que se presentó en muchos hogares de nuestra ciudad. Luego, hace 4 años, recuerde que pasamos casi 2 meses sin agua, precisamente porque esas connotaciones. Entonces, el tema de respuesta de agua debe ser integral,
y nosotros tenemos la respuesta. Las respuestas son métodos alternativos, métodos complementarios y una respuesta estructural al problema de agua. Tenemos que desviar los tubos de aguas de allá de Cumbal, hacer un pacto regional con el gobierno departamental para que se instale una petar. De igual manera, subir una línea de conducción para captar agua limpia de más arriba y tener métodos que puedan complementar. Por ejemplo, el agua del chorro, un sector muy conocido en Ipiales. Allí vamos a hacer un parquecito, hacemos un tanque elevado. De ese tanque elevado, nosotros distribuimos agua. Cuando yo hablo de estas cosas, David, mucha gente dice, bueno, es que usted nos vende cosas soñadas. Claro, es que Ipiales necesita una persona visionaria de cómo hacer las cosas. Hace 10 años yo fui el primero en hablar de gas domiciliario. Gualmatán tiene gas domiciliario desde el 2013 y apenas este año, y gracias a una incidencia directa que hice con el gobierno departamental, Ipiales va a tener gas domiciliario. 10 años después ya tiene... ¿Se puede entonces? Y se puede, y el tema del agua incluso es más económico que otras alternativas y se pueden desarrollar. Lo que pasa es que solamente han acostumbrado Ipiales a un tipo de respuesta limitante, por eso Ipiales está muy quedado, está muy atrasado. Cuando estuve de secretario de gobierno del departamento, recorrí todo el departamento y vi municipios que tienen canchas sintéticas públicas, por ejemplo, o que tienen avenidas iluminadas con luz solar, que manejan energías alternativas, y en Ipiales no tenemos nada de eso. Mire, una cancha sintética pública. Hay una. Y este caso lo debe conocer todo Colombia y todo Sudamérica. ¿Qué es lo que pasa? En el corregimiento de La Victoria está una cancha pública sintética que la hizo el alcalde de La Bonita de Ecuador con la comunidad de La Victoria, no la hizo el municipio de Ipiales. Yo estuve jugando en esa cancha, es una cancha de muy buena calidad, pero lastimosamente no la hizo el municipio. O sea, más hace el alcalde de Ecuador, de este municipio, que el mismo alcalde de Ipiales en este momento con esa cancha. Eso es lo que dice la ciudadanía. Mire, ellos de manera inmediata tuvieron una respuesta y de parte del lado nuestro, mire, es una pérdida de soberanía, es decirle ustedes son incapaces, no pueden, y frente a ese panorama es que presentamos nosotros una respuesta contundente. Igual el tema de vías. En Ipiales hay 145 kilómetros más o menos de vías urbanas. La mayoría está en pésimo estado, no hay vías proyectadas, muchas de estas vías aún sin pavimentar. Tenemos barrios como el Villanueva, que lleva 40 años pidiendo que se cambie la tubería de alcantarillado, que se pavimente o se adoquine. Y hasta esta fecha, nada de nada. Entonces lo que queremos nosotros es hacer un megaplan con los barrios, vamos a volver a los convenios con los barrios y con los convenios, los barrios van a poner la mano de obra, nosotros ponemos los materiales, vamos con los convenios, hacemos las mingas, jornadas de trabajo y les aseguro que en 4 años les voy a entregar un municipio, la mayoría de sus barrios adoquinada y sus vías recuperadas y de igual manera un plan de intervención vial. Si usted se da cuenta, en Ipiales existen calles que van en doble sentido y en un punto se convierten en un solo sentido. Y si usted sigue, lo cogió en contravía. Ese tipo de errores viales es la muestra de una falta de planeación que debió hacerse al menos en el 2006 o 2007, empezar en ese tiempo cuando Ipiales sufrió una de sus grandes crisis económicas, que fue el tema de las pirámides. Mucho por hacer. Otro de los temas que se da ya en esta recta final es el de las encuestas. Encuestas hay de todo tipo y para todo financiador de este tipo de análisis. ¿Qué piensa usted de las encuestas, de esos resultados que se dan y más en esta recta final? Bueno, nosotros creemos que las encuestas son una herramienta muy importante, es una fotografía, es una de las tantas herramientas de estudio científico y en el tema político hay que darle credibilidad cuando esta encuesta la hace un tercero que no tenga intereses en Ipiales o en el municipio como tal, pero para el caso de Ipiales, cuando la hace una encuestadora que se convierte como en un outsider, ¿sí? Y en esa figura, o sea, está fuera de, no tiene intereses particulares, creo que allí tiene total validez. El problema es cuando se utilizan o se malintencionan las encuestas, se contratan a conveniencia y se maquillan, ese es el problema, pero la verdadera encuesta, lo hemos dicho nosotros siempre, a pesar de ser favorecidos porque llevamos el 60% de aprobación o de intención de voto versus el 30% del el rival más cercano, lo doblamos, lo duplicamos. Y creemos que ese sentimiento de la gente se siente, se expresa en las calles. Mire, yo salgo a las calles y yo agradezco de todo corazón. 1000 gracias por todo ese cariño.
salgo a una calle, me detengo allí para cruzar la vía, para ir a una reunión, la gente para, los vehículos, la gente se baja, nos quiere saludar. Todo ese cariño es impresionante y por eso creo que tenemos la primera opción para ganar la alcaldía. Finalmente, estamos a 2 semanas, un poco menos, de ya el momento de la verdad. ¿Qué decirle a esa persona que le suena el proyecto, le suena el plan de gobierno, pero no ha decidido todavía su voto? ¿Qué decirle a esa persona que aún duda por quién votar aquí en Ipiales? Bueno, cuando iniciamos todo este proceso, yo había dicho un tema con total contundencia, cuando hicimos la Alianza del Pueblo con Miguel Huertas, y decíamos, el principal enemigo de Ipiales se llama indiferencia. Eso fue iniciando la campaña. Transcurridos estos meses de campaña y estas semanas, puedo decir que otro de los grandes enemigos de Ipiales se llama odio. Y hay gente experta que a través del rumor a incitar al odio. Por eso nosotros creemos que el compromiso y el amor van a derrotar a la indiferencia y vamos a derrotar, por supuesto, al odio y al rencor. Mis amigos, si usted no ha decidido por quién votar, yo le pregunto, ¿a usted no le duele su tierra? A mí me duele. Por eso toda esta historia que hemos contado me tiene hoy aquí luchando para que un Ipiales sea de todos, que no sea de unos pocos, y lo único que le pido a la ciudadanía es una oportunidad. Tal vez ellos ya tuvieron sus oportunidades, no una vez sino varias veces. Si juntamos todos los periodos que han podido ellos gobernar, hubiesen podido hacer mucho. Durante más de 26 años pudieron tener a Ipiales como el primer municipio del departamento, porque aquí está la frontera, aquí está el potencial, aquí está el marco jurídico para hacer maravillas en Ipiales. Pues mis amigos, yo les pido una oportunidad para hacer un gobierno diferente, un gobierno del pueblo. El 29 espero su respaldo y empezará el gobierno del pueblo. No le tengan miedo, hay gente que le infunde miedo. ¿Por qué? Porque hay gente que está encargada y experta en generar ese miedo, ese temor y ese odio. Entonces nosotros creemos que el amor va a vencer ese odio. Pues doctora Amílcar, muchas gracias por este tiempo, gracias por permitirnos conocer un poco más de su plan de gobierno y a ustedes la responsabilidad a la hora de votar. Ojalá y analicen muy bien las diferentes posibilidades y elijan a conciencia. Actualidad política. Actualidad política. En el contraste